porque las novelas grandes pues ya sabemos que no aplica mucho para ellos, y el género dramático, que es el teatral. Entonces acá ya, cuando estamos hablando de la parte poética, recordemos que la poesía no es lo mismo que el poema. ¿Por qué creen que no es lo mismo? Cuando estamos hablando, no importa, tranquilas. Cuando quiera alguna participar, me alza la manita. Es que no las alcanzo no las veo acá porque estoy con la presentación, pero a levantarme la manita ya sé que me voy para el otro lado. O esperen a ver si desde acá me deja medio verla. No, es que no me deja, desde acá no me deja moverla, entonces me toca directamente ahí. Profe, ¿cómo fue la pregunta? Que por qué es diferente poema a poesía. No sé, o sea, desde mi ignorancia y su merced me corrige. A ver si de pronto es que la estoy embarrando. La poesía es algo como que tú proclamas, ¿sí? Y Ok. el poema es algo más corto. La poesía es el género como tal. La poesía es un género literario, y el poema es la obra producida de esa manera, poética. ¿Sí? Una obra poética que va en rima, trabalenguas, retahílas, todo esto hace parte de la poesía, están dentro del género, pero el poema es la obra que se genera. ¿Sí me hago entender? El género como tal es la poesía. Es como yo decir, mmm, pedagogía infantil, ¿sí? La pedagogía no es lo mismo que pedagogía infantil. La pedagogía es como toda la disciplina, ¿cierto? Como toda la rama de estudio, y la disciplina o la particularidad sería la educación infantil, ¿sí? La rama. ¿Sí me hago entender? El producto de esa, la partecita de esa. Entonces, la rima hace parte de la poesía, el trabalenguas hace parte de la poesía, las retahílas hacen parte de la poesía, pero el producto es ver el poema como tal. Entonces ya vemos un poema de Benedetti, entonces leemos el poema y es el producto. ¿Sí? ¿Ya queda claro? Sí, profe, sí, ya, ahora sí más claro. Dentro del género narrativo encontramos la prosa. ¿Qué quiere decir la prosa? Que se encuentra en un lenguaje independiente de que sea con palabra técnica, que por lo general no suele ser tan técnica, pero es en narrativa normal. Entonces no vemos que suena adornado claro, todos tienen sus adornos, pero no es adornado con esa palabra así, que suena idílica. No, es una forma coloquial de hablar. Entonces, cuando hablamos de los tres cerditos, eran tres cerditos que iban caminando, que tenían su casa, sí, entonces es un lenguaje muy coloquial, ¿sí? Entonces tenemos dentro de esa narrativa, hablando ya directamente de la literatura infantil, está el cuento, ¿sí? El cuento que todos lo conocemos. Por lo general, el cuento no es lo mismo que la novela. La novela es larga. O sea, se han visto que hay personas que dicen, no, a mí me gusta leer novelas. Entonces, si entramos a mirar gran parte de la lectura, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, entonces El Coronel no tiene quien la escriba, es una novela porque ya es larga y cuenta toda una historia, ¿sí? Ya habla de personajes más internamente, entonces ya describe personajes. Aureliano, perdón, esas de 100 años de la soledad. El coronel era así, entonces ya decimos, no es un abuelito, tenía un hijo, que sí, o sea, y el cuento de alguna manera también un narrezo, pero no nos describe los personajes. Nosotros, por ejemplo, sabemos de Caperucita, que es Caperucita, una niña y que no le hizo caso a su mamá y se fue para el bosque, se encontró con el lobo y por no hacer caso le pasó esto, ¿cierto? Pero nosotros no vemos la descripción de ella, ¿cierto? No vemos cómo es Caperucita. Sabemos que es Caperucita roja y la asociamos con el vestido rojo, pero no describe rasgos de su personalidad aparte de la desobediencia. Si es claro, si ustedes tienen dudas me van diciendo. Entonces, a diferencia de la novela ya es más compleja, ¿sí? Por acá me levantaron una manita. No, mentiras, es admitir a alguien que lo han trato. Entonces,
esa es la diferencia entre el cuento y la novela. Entonces el cuento puede ser corto y a veces tiene mensaje, por lo general, pero no siempre tiene que tener un mensaje, pero sí es una historia corta. Mientras que la novela es una historia más profunda y ya da detalles de los espacios, ya da detalles de diálogos, da detalles de los personajes y de la personalidad del personaje. Vale la redundancia. El cuento popular es un poco el cuento popular es un poco la narración oral, ese cuento tradicional que no solamente nos vamos, que a veces creemos que el cuento popular, la tradición oral es desde el mito y la leyenda, y no siempre. Cuento popular es, por ejemplo, incluso la historia de nuestro país, ¿cierto? Y se vuelven, por ejemplo, si hablamos de la batalla de Boyacá. Entonces, se vuelve de alguna manera, es parte de la historia, ¿cierto? Y de la rama de sociales y eso, pero también de alguna manera se vuelve un cuento popular porque decimos, ay, entonces ellos llegaron allá al puente de Boyacá y no sé qué, y conocemos a través de la historia, no solamente desde el mito. ¿Sí? Sino por ejemplo, de la guerrilla, no, que es que los abuelos y llegaban, y todo eso hace parte de ese cuento popular. Y los cuentos populares también son esas historias que cuentan nuestros padres, que nos contaban, por ejemplo, creo que a algunas nos ha pasado, digamos que las de esta generación no tanto, pero yo creo que a algunas les ha pasado que los papás les han contado historias y dentro de esas historias, después las hemos visto en libros o eso, pero también se traducen por la oralidad, ¿sí? Mi mamá, por ejemplo, en caso particular, mi mamá no sabía leer ni escribir, no, ella no fue a una escuela, ella le tocó aprender a leer y escribir sola. Pero entonces ella me contó algún par de cuentos, pero por esos cuentos que también había escuchado ella. ¿Sí me hago entender? Entonces todo eso hace parte del cuento popular. Ay, me disculpan, es que mi perro se le da por molestar. Y seguíamos con el mito. Entonces, cuando hablamos del mito y la leyenda, ¿cuál creen que es la diferencia entre el mito y la leyenda? ¿Alguna que me quiera decir cuál creen que es la diferencia entre el mito y la leyenda? Porque solemos confundirlos. Por acá. Bueno, bueno, la leyenda nos cuenta historias, ¿cierto? Tiende a ser historias reales o algunas no tan reales, pero se diferencian en que el mito son esas historias populares que por lo general tienen un contenido religioso o moral. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de la patasola, ¿sí? Que son de los más, de los mitos más conocidos. Entonces, ¿qué nos narra la patasola? ¿Cierto? Que es una mujer que porque le pasó X situación y entonces coge a los hombres que se emborrachan y no sé qué. Entonces, estamos hablando de un tema moral, ¿sí? Estamos hablando de, cuando hablamos de la Llorona, entonces la Llorona fue una mujer que abandonó a sus hijos y no pudo con el cargo de culpa y vaga eternamente por su pecado. Porque si lo miramos en el contexto, lo que estamos, la moraleja de alguna manera que quiere decir esta historia es un tema moral, ¿no? De alguna manera filosófico también, religioso, porque nos está diciendo, hombre, una mamá que haga eso es castigada eternamente. ¿Y eso desde dónde provendría? De la religión un poco, ¿cierto? Y de la parte moral. Entonces, y la leyenda es más, como decías tú, algo histórico, que la mayoría de veces parte de la realidad y de historias que nos han contado nuestros antepasados, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros indígenas, las historias de los indígenas, ¿sí? Por lo menos hace poco escuché una historia y eso viene siendo una leyenda, no un mito, sino de un hombre, de que porque nació Wolverine. Todas conocen Wolverine, ¿sí? Wolverine, que entonces partió, por acá me levantaron una manita.
Yo, profe, qué pena. Profe, es que la verdad yo me confundo bastante. No sé si ya lo dijiste o no, pues yo creo, pero yo me confundo bastante en la diferencia de mito y de leyenda. De pronto, si su merced me lo dice con sus palabras, pues yo le agradecería. Claro, entonces vamos, iba a poner el ejemplo de Wolverine. Entonces, cuenta la historia que hace muchos, muchos años por allá en una comunidad indígena, cuando llegaron los colonizadores, no recuerdo en qué país fue eso, pero llegaron los colonizadores y había un líder en la tribu que era muy fuerte, era un guerrero muy fuerte, y él para poderlo volver vulnerable, le cortaron los brazos. Y él, cuando le cortaron los brazos, lo que hizo fue ponerse unas extensiones en sus manos para poder seguir luchando. Eso es una leyenda, ¿sí? Es una historia que se cuenta de un antepasado, que tiene muchas probabilidades de ser real, que al parecer es algo real, y que de ahí nació todo el tema de Wolverine, que por las manos y todo eso, que fue por este indígena, y que él aún así sin brazos se puso esas extensiones que eran como, no unos garfios ni nada de eso, sino como unas espadas en las manos, se las instaló y siguió luchando. Eso es una leyenda, ¿sí? Cuando hablamos de mito, estamos hablando de esas historias fantasiosas que no tienen mayor probabilidad de realidad. Adriana. Profe, entonces, a ver si le entendí bien. Un mito es, digamos, una historia, un cuento, algo que pasó, pero es muy poco probable que sea cierto. Una leyenda es algo que realmente sí pudo haber pasado, ¿sí? Que tiene mayor credibilidad, ¿sí? Que son cosas que ocurrieron en nuestros antepasados, ¿sí? Sí, perdón, admitir. Sí, que tienen, digamos, cuando hablan de todos los guerreros, de todo, no, puede ser históricamente, no necesariamente con nuestros indígenas, sino con otro tipo de historias, ¿sí? Y que fueron muy importantes a través de la historia. Cuando hablamos del mito, estamos hablando de esas historias que probablemente se crearon buscando una moral. ¿Sí? Si nosotros miramos las, todos han escuchado de las fábulas de Sopo, ¿cierto? ¿Sí? Las fábulas de Sopo que son muy conocidas en la literatura infantil. Pero si miramos, Esopo era un filósofo del siglo IV, ¿sí? Entonces, hay un contenido moral, ¿sí? Y eso pasa un poco con el mito. Se crean historias que tienen mucha relación con la moral y la religión. Vuelvo y pongo en contexto el ejemplo de ahorita. Entonces, la Llorona, ¿qué hizo? Mató a sus hijos. Entonces, dentro de nuestra sociedad, una mujer que mate a sus hijos, terrible, ¿cierto? Moralmente, éticamente, socialmente, religiosamente, incluso legalmente, está mal hecho. Entonces se genera esa historia para generar de alguna manera como un miedo, un temor frente a algo y una reflexión frente a algo, pero no quiere decir que sea algo sea real, ¿sí? Muchas personas dicen que se han visto a la pata sola o que sí, pero no es algo que podamos decir, es más desde ese sentido religioso y moral, ¿sí? Así como el Moán, el hombre caimán, bueno, todas esas historias. ¿Listo? ¿Quedó claro el mito y la leyenda? Sí, profe, sí, señora, gracias. Y la novela, que ya hablé un poquito de la novela, ¿no? Que la novela, pero en el caso de los niños, pues llegan a ser novelas muy cortas también, que es más detallada que el cuento. El cuento no necesita tener tanta profundidad, mientras que la novela sí, pero la novela se usa para, por ejemplo, para niños ya un poco más grandes. Si ustedes miran en los niños pequeños, la novela no se utiliza por lo general porque digamos que ya la complejidad es un poco mayor, entonces no se usa. El tema, el género didáctico, entonces ahí hablamos de todo lo académico. Entonces, todo lo que sea para generar el aprendizaje en la escuela, fuera de la escuela, todo eso, todo este tipo de lecturas o de forma
de comunicación con los niños, esa es la parte académica, busca lo moral también, no solamente la parte académica, sino lo moral y los temas de comportamiento. Entonces, volviendo, por ejemplo, a las fábulas de Sopo, ¿ustedes creen que estarían dentro del cuento, estarían dentro de lo didáctico? La fábula. Andrea. Yo creo que dentro de lo didáctico, porque pues por lo general las fábulas siempre traen como, bueno, las fábulas siempre hablan de animales, si no estoy mal, y pues traen como dibujos y son cortas. O digamos, las de Sopo son muy corticas, o las de Iriarte o Samaniego también son muy cortas, y traen como siempre como el muñeco o lo principal, el dibujo ¿qué? De la historia. De la historia. Vale. Sí, se va un poco más que el cuento, se va más a lo académico. Muy bien. ¿Por qué? Pero no solamente por la parte ilustrativa, sino que si nosotros miramos estas fábulas, lo que llamamos fábula, la fábula tiene una moraleja siempre, ¿cierto? Estamos hablando de que la liebre y la tortuga. ¿Cuál sería la moraleja de la liebre y la tortuga? Entonces, que la constancia y todo este tema, ¿sí? Siempre la fábula tiene, y si miramos, hay un elemento moral también ahí. No solamente por el hecho de que es corto, sí, claro, el cuento también trae mensaje, pero si miramos las fábulas por lo general, tienen un sentido moral. Digamos, la reflexión tiende a ir hacia lo moral, hacia lo correcto, hacia hacer lo bueno. Y de igual manera el comportamiento. Entonces, si yo digo, no, la liebre y la tortuga, entonces ahí que estoy generando en el comportamiento la constancia, la disciplina. Entonces estoy formando otras cosas a través de esa historia. ¿Sí? ¿Es claro? Listo, chicas. Dramático. Entonces, en el género dramático, como les mencionaba, está el teatro. Pero pues el teatro es otra variable muy, muy gigante. El teatro se puede hacer de diferentes formas. Cuando hablamos de los niños, nosotros podemos recrear cuento, fábula, mito, leyenda. Todo lo que ven ustedes en esas otras se puede recrear a través del teatro. ¿Sí? Por eso les decía yo que dejáramos teatro de últimas para que hiciéramos una representación con todo lo que habían hecho. Porque el teatro nos permite mostrar de una manera muy didáctica cualquiera de esos otros elementos. ¿Sí? Entonces, en el teatro, digamos, teatro infantil, específicamente, se trabaja el títere también, que todos conocemos el títere, y la marioneta. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre títere y marioneta? Creo que, no estoy segura. Creo que, digamos, el títere es como cuando uno mete la mano para manipularlo, y la marioneta es como con unos palitos, que se mueven así, con unos palitos y tienen como unos lacitos y son los que mueven las... ¿Sí? ¿Sí me hago entender? La manita. Y lo peor es que yo estoy haciendo la seña y la cámara apagada, ¿ok? Sí. No, yo también acá haciendo no, y es que yo me siento como sin cámara, me siento como que están solas, pero es que no me quiere funcionar. Sí. No, y yo les hago acá y les muevo también, y entonces, bueno, el títere, los dos son manipulados por personas, ¿sí? El títere, hay diferentes clases de títere. Se supone que, digamos que dentro de las definiciones que nosotros encontramos, decimos que es que el títere sale solamente el títere y no la persona, pero no es tan real, porque los títeres también se pueden, de hecho, yo puedo manipular dos títeres y estar trabajando como un tercer personaje, ¿sí? Al mismo tiempo, y tener mi títere acá y mi títere en la otra mano. Sí, yo les hago señas acá. Yo puedo tener mis dos títeres y puedo hacer un tercer personaje yo. Entonces, digamos que lo que nosotros encontramos casi siempre en las definiciones coloquiales está un poco mal definido, porque dice que el títere es el que se manipula por la persona, pero que el que se ve es el títere y no la persona, y no necesariamente.
¿sí? Pero el títere, sí, hay diferentes títeres, que es el títere de guiñol, el títere de dedito. Yo puedo incluso trabajar con un dedito y sigue siendo un títere, ¿sí? Está el títere, el que llamamos el moped, que es el que tú dices que le mete uno la mano en la boquita, ¿sí? Está el títere de varilla que lo manipula uno también con un poco con una mano, se manipula parte del títere y con el otro la varilla. Yo les quería llevar hoy títeres y tengo acá títeres grandes para mostrarles, pero bueno, ahorita si me funciona la cámara lo hacemos. Esperen a ver, bueno, ahorita hago algo a ver si podemos por imagen. Y la marioneta siempre va con hilos. Siempre la marioneta se utiliza con hilos. No se utiliza directamente manipulando el objeto, sino que el objeto se manipula a través de cuerdas. ¿Listos? Entonces esa es la diferencia. Y en el teatro, pero nosotros podemos trabajar todos los géneros teatrales con los niños. Hay las sombras chinescas, el teatro negro, el teatro de sombras, que todos son diferentes. Por ejemplo, cuando miramos, esperen a ver, yo les trato de poner acá una imagen. El teatro de sombras, espera a ver si les puedo poner acá una imagen, porque es que estos tres se confunden mucho. El teatro de sombras es el que se trabaja con el cuerpo, con las siluetas del cuerpo, por ejemplo, con la manipulación de, por ejemplo, las formas que se hacen con animales. Les voy a, para que sea así como más rápido, les mando por el grupo. ¿Sí? ¿Les parece? Para no ponerme a cambiar las diapositivas y eso. Permítanme un momentico. Por ejemplo, esto es teatro de sombras. Todo lo que son juegos con las manos, como dice ahí. Cuando es manipulación del cuerpo, entonces todo mi cuerpo, uso todo mi cuerpo. Les voy a mandar ahorita más tarde unos enlaces para que tengan ahí de referencias, ¿listo? Para que sea como más clarito. Y la sombra, el teatro negro, no sé si alguna ha visto cuando se apagan las luces y todo se ve como fluorescente. Ese es el teatro negro, que se utiliza con luz, proyectando luz. Y las sombras chinescas son las que se trabajan con figuras, que se trabaja mucho en el colegio. Yo las trabajo, yo te dicto teatro y yo trabajo mucho sombras chinescas con los niños. Permítanme, ya les muestro acá una imagen. Que viene Profe, las sombras chinescas son las que hacemos las sombras con las manos, ¿cierto? No, ese es teatro de sombras. Y las sombras chinescas son las que se hacen con siluetas, que estas siluetas, o sea, son muy parecidos, pero no son lo mismo. Es que se hacen con figuras y uno pone un palito, ahí ya les mandé una imagen. Esa es la sombra chinesca. Hay muchas horas yo les voy a enviar después enlaces para que ustedes puedan entrar y pegarle una checadita. Okay. Entonces, digamos que esa es la diferencia entre esas tres, que son como muchas, las aclaro un poco porque son muy utilizadas para los niños, ¿sí? Entonces, teatro negro es el que viene como en neón, con que se utiliza la luz neón. La sombra chinesca es la que utiliza las siluetas y figuras en papel. Y el teatro negro lo puede utilizar mi cuerpo, por lo general utilizo mi cuerpo para crear, así como vieron, por ejemplo, la creación de animalitos ahí, de figuras, pero que utilizo todo mi cuerpo. Ahora más tardecito les envío como enlaces para que puedan asociarlos más fácilmente y no quedarnos como tanto ahí. Entonces me devuelvo acá a la presentación. ¿Dónde está? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del cuento clásico. ¿Qué entienden ustedes por cuento clásico?
como los cuentos de clásicos, los antiguos, ¿sí? Se puede decir de pronto lo del Blancanieves y los siete enanitos, que los tres cerditos, que Caperucita. ¿Pueden ser esos, profe? Ajá. Entonces tenemos, dime, alguien más, mi mamá. Exactamente lo que se mantiene, cuentos que siempre hemos escuchado. Los que se transmiten de generación a generación también podrían ser. Sí, podría estar dentro del cuento popular, pero también puede estar estos, porque ya, por ejemplo, seguramente si ustedes les preguntan a las mamás de ustedes, también le van a contar lo que les decía yo hace un rato, que no necesariamente tienen que ser leídos en un libro, pero que se han permanecido en la historia, ¿cierto? Se vuelve cuento popular, pero también es cuento clásico el que está escrito en los libros desde hace mucho tiempo y se ha permanecido, ¿cierto? O se ha adaptado, porque gran parte de los libros infantiles clásicos han sido adaptados. Si nosotros miramos hasta el siglo XIX más o menos es que de verdad empezaron a crear libros específicamente para los niños, porque antes de eso eran cuentos para grandes y que se fueron adaptando. Alicia en el País, por ejemplo, no era un cuento para niños, sino que lo adaptaron. Y es que yo les estaba buscando, es que se me olvidó cómo se llama ese libro, pero hay un libro que me parece súper, 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 es que no he logrado acordarme del nombre y lo estuve buscando por los nombres que creía y no. Ni el autor tampoco me acuerdo, pero es un libro, por ejemplo, que dice la historia real de los cuentos, que es el mensaje de los cuentos. Si nosotros miramos a Caperucita, el contenido real de Caperucita es cuando estamos hablando del lobo feroz, no estamos hablando del lobo feroz literalmente, ¿cierto? Sino que en esa historia real, en esa historia inicial, lo que se habla es de, por ejemplo, Caperucita Roja por la pubertad, por el periodo. Entonces, la niña que empieza a dejar de ser niña y están los lobos que vienen siendo esos hombres malos que quieren venir a aprovecharse de esa niña. ¿Sí? Es que voy a intentar porque le pregunté a varias amigas y todas y ninguna me ha dado con el libro cuál es y no lo he encontrado en internet. Pero hay un libro que habla de todo eso, ¿sí? Y de la historia real, de cómo son esos cuentos, de lo que quiere decir esos cuentos. Y muchos de esos cuentos han sido adaptados. Es como si hablamos del teatro. Todos conocemos Romeo y Julieta, ¿cierto? Romeo y Julieta no fue escrito por Shakespeare, que todo el mundo cree que, claro, porque lo llevó a la dramaturgia, pero Romeo y Julieta es un cuento. El autor se llama Mateo Bandelo y él fue un cuento. Y miren todo lo que pasó, la transformación, claro, le dio relevancia más a Shakespeare porque lo convirtió en toda una novela, toda una historia y toda una obra dramatúrgica grandísima y muy bonita, pero realmente era un cuento. ¿Sí? Entonces así pasa mucho con este tipo de literatura. La literatura infantil gran parte ha sido transformada y otros que no fueron escritos para niños, pero se convirtieron en niños. Si nosotros miramos, permítanme que, a ver quién, ay, no me deja mirar, también es que si no estoy abriéndome, no me deja admitir acá, ya se unió alguien más. Entonces, ya ahorita les envío la asistencia en un rato. Entonces, estos cuentos, se me fue la paloma acá por estar. Muchos no fueron escritos, por ejemplo, para niños, pero la historia misma la dio para que fuera así. Si nosotros miramos, por ejemplo, El Principito inicialmente no fue para niños, pero si nosotros miramos, se volvió una obra más infantil, es una obra para todas las edades. O sea, si yo miro El Principito, a mí me gusta leerme todavía El Principito, pero El Principito no fue escrito tanto para niños, sino para adultos. Lo mismo Platero y yo. ¿Alguien ha leído Platero y yo? Es una obra muy linda, se las recomiendo mucho, es muy corta,
y esa obra no fue escrita para niños, pero de hecho yo amo la literatura y lo que más recuerdo de mi infancia es que yo tuve un libro que se llamaba Platero y yo le leí como 10 veces porque era el único libro que yo tenía. Entonces lo leí mucho y ese fue como mi inicio con la literatura. Entonces acá yo puse como algunos de los autores históricamente representativos. Igual yo les voy a enviar la presentación para que la tengan. Y estas son obras muy clásicas que todos conocemos, a La Sirenita, al Patito Feo, a Hansel y Gretel, y si miramos gran parte son transformados esas historias. El Principito sí se ha mantenido igual y Tom Sawyer también, pero digamos cuando hablamos de esos libros y esos cuentos clásicos, estamos, ay, verdad que me toca irme hasta la presentación. Pero si miramos acá, todos los autores son de afuera, ¿no? ¿Y nosotros qué? ¿A quién pondrían ustedes? Alguien que conozcan. De cuento colombiano para niños. Rafael Pombo no es de acá, no es de cuento. Rafael Pombo, estaba segura que me iban a decir alguna que Rafael Pombo. Yo también le iba a decir lo mismo. Rafael Pombo es un representante muy importante, pero vamos a mirar a ver si es cuento o no es cuento. ¿Listo? Profe, había otra que es que no recuerdo bien el título, pero me parece que es La armadura del caballero oxidado. Me parece que es así. Pero esa no es tan para niños. O no sé si está adaptada para niños. Yo lo leí, pero hace años y no lo leí para adultos. No, pues yo lo leí para niños, pero no. Es que ahora incluso nosotros miramos la Odisea y la Ilíada son adaptados, los han adaptado, que son obras muy para adulto, pero las han adaptado y con ilustraciones y todo para que los niños las puedan trabajar. Entonces, Rafael Pombo, si nosotros miramos la lectura de Rafael Pombo, él hace literatura infantil, ¿sí? Pero la literatura de él no va tanto hacia el cuento, él va hacia el poema infantil. Si nosotros miramos, Rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y mi majo, con pantalones cortos, o sea, si miramos, es muy poético, ¿cierto? Mientras que no es como tal un cuento, no es como tal cuento, sino que maneja siempre una rima, una forma particular de hablar, muy poética en el léxico del niño, ¿no? Porque pues no va a hablar de cosas así, la banalidad no, porque es para niño, pero más tiende a ser poesía que cuento. Entonces tenemos acá, ¿alguien había visto a Celso Román? Bueno, Celso Román, él fue un escritor colombiano, muy por acá me la alzan manita o alguien va a entrar, me toca estar. Listo, dale, Andrea. Profe, y Jairo Aníbal Niño. Ay, sí, nos falta Jairo Aníbal Niño, no lo puse ahí porque no me acordaba, pero sí, claro. Él también está dentro del cuento infantil. Muchísimas gracias por la aclaración y el aporte. Y tenemos acá Celso Román, que él fue un escritor de cuento colombiano muy que tiene muchas historias importantes que compuse ahí, tiene premios del premio y del premio, ¿sí? Y se los recomiendo mucho, digamos que no vamos a entrar a ahondar, sino para que ustedes tengan referencias de lectura para cuando ustedes vayan a trabajar con los chiquis. Y tenemos por acá otro que puse, pero sí, Jairo Aníbal Niño se me voló realmente porque es de los más importantes. Y yo creo que lo han visto mucho, Iván Dacor, ¿no? Bueno, ustedes van a encontrar cuando estén en el ejercicio docente, lo van a encontrar muchísimo, y él tiene cantidad de obras, acá puse algunas. Y estas obras son muy conocidas por los niños y son muy trabajadas en la escuela.
son muy Sí, buenas. profe, es verdad. Qué pena. No, Aquí tengo a mi hijo al lado que está poniendo que va a la clase y me dice, ay mamá, yo vi este libro en el colegio. sí ven, y él tiene muchas obras, y ahí hay como una línea que se llama cuentos de buenas noches, no sé si ahí está incluido él, pero en libros de cuentos de buenas noches hay unas obras muy lindas para niños y son cuentos cortos y que los pueden trabajar ustedes dentro de, o sea, transversalizarlos como quieran. Entonces, para que tengan en cuenta. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los arquetipos. Ya ahorita nos vamos a la práctica. Entonces, alguien, digamos, dentro de lo que leímos y eso, ¿qué entendimos o qué leímos o qué comprendemos del arquetipo del cuento? ¿Nada? Bueno, el arquetipo es que estaba acá sacando un libro de Pombo precisamente que lo vi ahí en mi biblioteca y lo estaba trayendo. Entonces, nosotros tenemos conocido siempre qué pasa cuando ustedes le dicen a los niños, incluso cuando uno quiere dejarlos abiertamente que ellos creen historias, no, una princesa y la bruja, esos se llaman arquetipos porque son personajes que ya se han estandarizado. El gnomo, la bruja, entonces la bruja es la mala, la princesa es la que rescata al dragón. Entonces, esos son arquetipos tradicionales que nosotros hemos creado a través de la historia con la literatura infantil. Entonces, si el niño ve estas imágenes, no van a decir son dos abuelitos, sino son dos gnomos, si ya han tenido la socialización con el gnomo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros, bueno, dentro de la materia está que es importante reconocer esos arquetipos que son la bruja, el príncipe, el dragón, bueno, todo esto que vemos. Pero yo las invito a romperlos. ¿Por qué creen que les digo esto? Que rompamos esos arquetipos. Pues yo creo que porque, digamos, el momento, sí, el momento, digamos que ahorita estamos en otra época y ya es bueno empezarlo a socializar, como por ejemplo, vea, no sé si se ligue, pero en el jardín que yo trabajo están sacando los cuentos, o sea, ya no nos permiten trabajar con cuentos, con imágenes prediseñadas ni nada de eso. Entonces yo creo que a eso viene que tú nos digas que empezamos a romper, sino como ya cambiar y asociarlo más con lo real. Sí, muy bien, pero también con lo fantasioso no tenemos que sacarlo de lo fantasioso, sino que no estandarizar esos moldes. Por ejemplo, a ver, alguien que asocie algo que hayamos visto, novela, película, lo que sea, que se hayan roto esos arquetipos? Profe, pues yo no sé, es en cuestión de que no todas las brujas son malas y no todos los hechiceros son malos, ¿sí? Es como, yo lo veo de esa forma, ¿no? Y si yo me voy como a la película de Shrek, en esa partecita, que la hada madrina le dice, en Blancanieves, si nos damos cuenta, no hay ogros, en Blancanieves no hay ogros, entonces los ogros no viven felices para siempre. Pero si nos vemos a la película, el rol logró ser feliz con su Fiona. Entonces yo creo que es como cambiar que no todo lo malo, o si nos vamos a la parte que si es una bruja no siempre va a ser mala. Vale, gracias, sí. Ada Ay, sí, yo iba a decir casi lo mismo que Mayra con lo de las películas de Shrek, porque prácticamente, digamos, ay, se me olvidó el nombre de esto, digamos, una entidad que se encarga de los cuentos con esos arquetipos es Disney, pero la persona que creó todas las películas de Shrek y todo eso es alguien que salió despedida de ahí y dijo, no me parece y yo voy a hacer mis historias así, son como en forma de burla, pero rompe esos arquetipos y también ya, como lo dijo también Jackie, es que se rompe porque es como una nueva era también. Por ejemplo, los superhéroes que salen ahora no son héroes, son antihéroes. Por ejemplo, Deadpool
hace las cosas, digamos, tiene un objetivo de qué va a ser y es un tipo héroe, pero no le importa pasar por el bien de los demás. Entonces es romper esos estereotipos que tenemos y no tampoco irnos ahora, porque es que digamos que el extremo feminismo también nos está llevando a otros, arrastrando otras cosas, ¿sí? Y por ejemplo, estamos muy en el rol de, entonces la princesa, no, es que la princesa no tiene que ser rescatada, pero tampoco quiere decir que invalidemos, ¿sí? O sea, rompamos, pero tampoco invalidemos. Entonces ya el hecho de la construcción de familia, de que, digamos que, bueno, eso es todos tenemos pensamiento diferente, todos tenemos una forma de ver las cosas diferentes y sin entrar a querer entrar en polémica ni en discusión, sino desde el término de los niños como tal, tenemos que ser, o sea, la labor de nosotras es muy grande y nosotros tenemos la edad más importante de los niños, que es la edad donde se desarrollan grandes partes de los patrones comportamentales de la vida, ¿sí? Y digamos que no es irse extremos hacia un lado ni tampoco hacia el otro lado. Entonces, digamos que, por ejemplo, la figura femenina se ha ido rompiendo también un poco. Y yo estoy perfectamente convencida de que nosotras las mujeres tenemos muchas capacidades y podemos ser autónomas, independientes y eso, sí, pero tampoco volvernos al extremo y decir, no, es que la mujer sola puede, entonces nunca enseñamos a las niñas también desde pequeña que entonces la pareja no, entonces, o sea, ni hacia un lado ni hacia el otro. Rompamos estereotipos, más lo digo como invitación, que como parte técnica, que rompamos estereotipos, pero sin exagerar hacia ningún lado. ¿Sí me hago entender? Listo, chicas. Entonces, vamos acá. Bueno, es que sí, es mucha carreta. Yo sé que queremos ir a la práctica y tengo por acá, ya creo que aquí ya nos vamos a la parte, ya casi nos vamos. Entonces voy a tratar de ser rápida porque es que no quiero extenderme mucho. Entonces, ¿qué diferencia entre cuento original, un cuento adaptado, una versión y una refundición? Es un poquito a ratos nos enredamos un poquito con eso. No, acá no lo contextualicé tanto. Entonces, cuando nosotros hablamos, y me siento mal sin cámara, cuando nosotros hablamos de el cuento original es el cuento tal cual como viene, ¿sí? Voy a tratar de decirlo así súper resumido. Un cuento adaptado es cuando yo cojo ese cuento sin quitar el contenido original básico, o sea, la parte más importante de ese libro, lo adapto y lo acomodo a lo que yo necesito, ¿sí? Es decir, yo adapto, la adaptación y la refundación tienen parecido, pero no es lo mismo. Entonces, la adaptación lo que hace es coger este libro, yo mostrándoles, coger un libro X, una historia X, y la adapto, es decir, voy a coger a Caperucita Roja, pero voy a traer a Caperucita Roja a la época actual. Estoy adaptándolo, estoy haciendo una adaptación. La versión es cuando yo cojo una parte de ese libro y creo algo nuevo, pero partiendo de ahí. En ese caso de la Caperucita, una versión sería, yo hago la versión del lobo, cómo era la vida del lobo, y entonces el lobo para llegar a Caperucita no era el lobo, no era tan malo, sino que al lobo alguien lo mandó a que cogiera Caperucita. Estoy redundando. ¿Sí? Eso sería la versión. Yo cojo un elemento de esa historia y la cambio teniendo en cuenta patrones originales, pero sin usar el texto original necesariamente. Puedo tomar elementos, pero no va a ser el texto original. Entonces esa sería la versión. Y la refundición es cuando yo agrego o quito porciones del libro. Entonces, es decir, yo refundo, quito. Entonces yo digo, ay no, este libro está muy, yo voy a hacer esta obra, voy a pasar este cuento, pero lo reduzco, le voy a quitar este pedazo porque es innecesario. Eso es que es súper profundo todo ese tema, pero no quiero centrarme tanto en eso, después se los trato de socializar.
para no entrar en tanto detalle porque no lo vamos a necesitar. Entonces, cuando hago la refundición, yo cambio, quito o pongo, entonces digo, ay, no, pero acá me falta decir que este fulanito diga otro texto. Entonces, yo lo que hago es agrego un texto adicional o le quito un texto adicional. Esa es la refundición, que a diferencia de la adaptación, es que yo uso también el mismo texto y le cambio las cosas que yo necesito. Lo adapto a mi época o lo adapto si es una historia para niños y lo quiero volver para grandes, o es una historia para grandes, la quiero volver para niños, lo adapto, que es un poco la parte de los cuentos clásicos que les hicieron adaptación. Los cuentos de los hermanos Grimm son cuentos adaptados, la mayoría. Hasta ahí bien, ¿cierto? ¿Y quedó alguna duda con esas tres? No. Entonces, bueno, digamos que para no... Dime, ¿alguien me iba a hablar? Que no, profe, que no quedó ninguna duda. Ok. Entonces, bueno, el cuento maravilloso. Entonces, este tiene una estructura, lo que decía principalmente, ¿no? Que ese cuento maravilloso necesita tener, como todo cuento, un inicio, un nudo y un desenlace. Y tiene unas funciones, y las funciones son específicas. Yo quiero dar un mensaje o yo quiero contar algo, solamente contar, porque yo puedo contarles a ustedes acá mi vida, pero no para dejarles un mensaje, sino quiero contarla. O quiero yo decir esto, yo lo que quiero es generar una reflexión, o lo que quiero es que los niños aprendan algo sobre este tema. Entonces, tiene, y esa estructura, digamos que es que no quiero, que ya vamos 1 hora y no quiero llenarlas tanto de carreta. Entonces, digamos que las funciones debemos tener clara cuál es la función de lo que yo quiero, transmitir un mensaje, contar, enseñar, quiero generar una reflexión moral, qué es lo que yo quiero. Y digamos que para no andar tanto, porque es que es mucha carreta, dentro de esa estructura tenemos que tener en cuenta siempre digamos que debe tener un inicio, un nudo y un desenlace. Como les decía la vez pasada, no siempre todas las historias tienen nudo y desenlace, y hay algo importante y es la temporalidad. Sí, tenemos que tener en cuenta la temporalidad, que es, yo lo escribo en pasado, lo escribo en presente, y decía por ahí una compañera, no, es que a veces empieza de la mitad y después cuenta el comienzo, y películas, cuentos, novelas pasan así, que te cuentan, te devuelven, pasa, pero tenemos que tener una estructura donde siempre va a haber un inicio, ¿cierto? Y ahí empieza a darse un desarrollo, independiente de que yo vaya y vuelva, hay un desarrollo, y siempre debe generar un final. ¿Listos? Entonces, como para no entrar a hablar tanta carreta, porque es que... Y ahí ya entramos a hablar un poco de lo que es las artes plásticas y todo lo que estábamos asociando, y es la ilustración en el cuento. ¿Qué tan importante creen ustedes que es la ilustración en el cuento? Nadie me levanta manita. Liz. Bueno, Jessica y Jacqueline. Bueno, pues a mí me parece que la ilustración en el cuento debe ser llamativa, bonita, porque eso ayuda a que los niños como que les guste y se interesen por el cuento que estemos leyendo o que les vayamos a compartir. Entonces, para mí siento que debe ser muy importante, y es muy importante tener una buena ilustración para que los quieran entrar en el mundo de la literatura. Muy bien, Jessica. Así es. O sea, siempre vamos a necesitar para por lo menos las edades primarias, es necesario. Jenny. Ay, yo seguía. Ay, perdón, Jacqueline y Jenny, y con las tres cerramos para avanzar. Listo. Yo creo que la ilustración es esa partecita que nos hace sentir curiosidad. Al encontrar ilustración, hay veces uno nada más con esa imagen que me genera ese impacto
impacto, ya uno tiene curiosidad y entonces yo digo que ese es el fin de la ilustración y que es importante cuando uno hace una lectura. Muy bien, gracias Jacqueline. Y Jenny. Profe, yo pienso que la visualización de los personajes, el complemento narrativo y el modo de que nosotros utilizamos la voz para narrar el cuento, yo creo que eso es lo más llamativo que nosotros podemos tener para con los niños. Vale, Jenny, gracias. Efectivamente, lo que dicen las tres es muy válido y es que si miramos, por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, las imágenes de los niños son tan de colores tan vivos? Porque debe ser llamativo, ¿sí? Si los niños ven una imagen en blanco y negro cuando son pequeños, pues seguramente no les llama tanto la atención como si ven una imagen a full color, ¿sí? Entonces, los niños empiezan a leer antes de leer, valga la redundancia, leen a través de la imagen. Si nosotros miramos, retomando un poco lo de la clase del pasado, los jeroglíficos, ¿sí? Ya son un medio de comunicación y cuentan toda una historia. Y nosotros, por eso hay libros que no tienen texto. Para los niños pequeñitos, ellos es imagen, texturas, que eso lo podemos usar en nuestro libro álbum, como lo quieran hacer, con texturas, con relieves, con lo que sea. Y eso, si se acuerdan el libro que llevé la vez pasada, ustedes estaban encarretadas con el libro, ¿sí? Y es un libro que tiene mucha imagen, que tiene volumen, y para los niños eso es supremamente llamativo. Cuando ustedes le leen un cuento a los niños, seguramente los niños todos quieren venirse a ver que más allá de lo que ustedes le están contando es querer ver la imagen. Pero, profe, muéstranos, ¿sí? Siempre les van a decir, porque ellos asocian, es como cuando nosotros leemos un libro y vemos la película, ¿sí? Entonces, tenemos una imagen y cuando vemos la película la entendemos, o sea, o vemos de otra manera. A los niños les pasa un poco eso, ¿sí? Pero ellos requieren mucho más. Digamos que a veces, digamos en el caso mío, me ha pasado más negativamente. Mi libro favorito lo leí como 4 veces y sacaron la película, que es una obra de Gabriel García Márquez que se llama Del amor de otros demonios, y cuando la vi, que fatal, o sea, quedé súper decepcionada porque dije, no tiene la esencia del libro, o sea, eso pasa con nosotros. Y si al niño le cuento la historia, pero no le muestro una imagen, seguramente le va a pasar lo mismo, porque él necesita relacionar, ¿sí? Entonces la imagen, la parte visual para ellos es supremamente importante. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque vamos a hacer un libro álbum donde tenemos que tener en cuenta mucho esa ilustración. Entonces tenemos el libro imagen, el libro álbum, con texturas, el pop-up en 3D, con fichas, con títeres, y podemos, o sea, ¿y por qué les pongo esto? Porque todo esto lo pueden utilizar ustedes en su libro. O sea, no tiene que ser sujeto a que sea un libro álbum de esta manera, ustedes le pueden meter todo lo que quieran al libro. O sea, yo no quiero sujetarlas a que sea un libro X o Y. Ustedes le pueden meter todo lo que quieran al libro, fichas, títeres, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Y podemos utilizar, hay cualquier cantidad, y acá yo creo que me faltan un montón. Profe, yo quería preguntarte, pues no sé si se puede negociar, renegociar. Bueno, es que, su merced nos dice que lo que nos explicó la clase pasada, que teníamos que hacer, un cuento relacionado, pero debe ser relacionado con todos los temas que nosotros hemos visto. Yo, pues no sé, digamos de pronto, pues no sé, yo me siento un poco como limitada cuando es así, porque no sé, se me hace como más difícil a que de pronto si yo me pongo a inventarme un cuento, no sé, un cuento para niños de 3 a 5 años y que yo eche a volar totalmente mi imaginación con el tema que yo quiera. ¿Sí me hago entender? Sí, pues sí, no sé sí. si me pasa solamente a mí o con mis compañeras también les pasa a mí, porque digamos, o sea, yo me puse a pensar con todo lo que nosotros vimos la clase pasada y todo lo que estamos viendo en las otras clases, y yo, pero ¿cómo me invento un cuento con toda esa información? No sé si me entiendes, o sea, estoy como que le doy vueltas a lo mismo y no sé.
Niñas, yo lo que necesito que me incluyan es, digamos que acá yo les estoy dando parámetros generales para que, porque es que si yo no diferencio qué género estoy trabajando, o si voy a trabajarlo así o asá, pues nos va a quedar difícil, pero no quiere decir que es que ustedes no, es que tienen que estar esto, lo otro, todo, absolutamente todo, no tiene que estar absolutamente todo, pero si vamos a trabajar, por ejemplo, el género lírico, entonces busquémosle que lo asociemos en alguna parte, ¿sí? Obviamente va a tener mucha imagen este libro, pero yo lo que quiero es que sí me queden ligadas cositas, que ustedes vayan haciéndolo según lo que nos vaya saliendo acá, y ustedes dicen, ay, lo tomo por el lado de la retahíla y voy a utilizar alguito de poesía, no tiene que ser sujeto y meter todo, porque pues igual va a ser un libro con poco texto, para que vayan a meter toda la carreta que vamos a ver, ¿sí? Entonces tampoco, o sea, creo que de pronto me hice entender mal de que si de pronto creen que tiene que tener todos los elementos que vemos, no, porque va a ser muy difícil, ¿sí? Sandra. Ok, profe. Profe, pues nosotros digamos que ya hicimos la portada, hicimos como el índice, lo vamos a hacer en tela, pero entonces nosotras tenemos para el primer tema, digamos, de la clase pasada, escogimos el poema que su merced pues, nos dijo que hiciéramos, bueno, con todos como lo que habíamos visto de, espérame que no lo veo, lo de metáfora, hiperbola, simil, o sea, ese lo vamos a plasmar ahí y pues ya en la próxima tutoría pues ya miramos qué se hace, o sea, en esta, qué cogemos de esta para poder hacer la siguiente página. Pues no sé si aquí vamos bien o no. No, sí, está bien. Digamos que bueno, acá me gustaría que hiciéramos como una pausita, que ya hable como lo más carretudo, ¿no? Es que por eso prefiero que sea primero la carreta para no después aburrirlas tan tarde. Entonces, digamos que me gustaría que hiciéramos bueno, primero quiero que me cuenten a ver cómo les fue con la iniciación de ese libro, de ese trabajo, de esas imágenes, de las portadas, que me cuenten así, grosso modo, cómo les fue, cómo van con esas imágenes. Profe, pues de nuestra parte, nosotras no, pues lo que su merced decía, no queremos hacer un libro como tal con la figura del libro, páginas y así, sino que nosotros quisimos evolucionar un poquito, haciéndolo más tipo 3D, algo que los niños puedan girar, mirar ahí. Como que quisimos cambiar un poquito las cosas y que sea como, tipo, se me olvidó, como tipo, se me fue la paloma. El caso, que tenga unas paredes y en cada pared los niños puedan, pues tampoco tan grande, puedan ver lo que se ha visto en cada clase, pensándolo para niños. Y lo que decía Sandra, pues nosotros escogimos de la clase pasada el poema o la historia que pusimos la clase pasada con lo de símil, hipérbole, y de esta pues ya vamos a mirar de todo lo que vimos hoy, qué hacemos para hacer la segunda pared, por ejemplo. Ok. ¿Y alguien nos quiere socializar digamos que las imágenes que ya elaboraron? Andrea. Nosotras, pues con mi CIPA, lo que dijo mi compañera Sandra, lo estamos haciendo como en tela, como que sea como más didáctico. Sí. Entonces, espérame volteo la cámara. Entonces, pues vamos algo así. Ay, qué lindo. Ahí entonces la florecita se mueve, el osito tiene un cascabel y suena. Ahí está. Y pues por el otro lado, digamos que ya tenemos estos que vamos a poner como el índice o los contenidos de lo que vamos haciendo, y esto pues es para pegar y despegar, y pues ahí también digamos se trabaja tamaños y colores. Está súper lindo. Ok. Está quedando súper lindo. ¿Quién más por acá? Es que lo pueden usar también en sentido muy didáctico, o sea, lo pueden utilizar como quieran. Pueden hacer fábula. Todo esto que les estoy diciendo, toda esta carreta y todos estos géneros, cualquier cosa la pueden utilizar. O sea, yo lo que les hago es tratar de darles herramientas e insumos para que ustedes vayan creando lo que quieran. ¿Listo? ¿Alguien más que nos quiera socializar el trabajo? ¿Cómo van?
Dale, vale. Vale. O si quieren compartir pantalla o algo también es. Ah, bueno. No logro ver. Sí, sí, sí. Sino que la vemos muy pequeñita. Ahí yo no veo nada. Vale. Yo no veo. No sale. No se ve nada. Sí, no se Tendría ve. que entrar a Diana. Diana Carolina, búsquenla como Yo sí la veo. participante y ahí sí se ve. ¿Ahí ya? Sí, ya, yo ya lo estoy viendo. Ah, sí. Sí. Bueno, Acuérdense. entonces este es mi libro álbum. Nosotros nos vamos como a guiar más bien por hacer un cuento. En todas las tutorías se va a decir un pedacito del cuento, pero relacionado pues con cada tema de la tutoría. Entonces, en el primer tema, que fue el que utilizamos, el de hipérbole, metáfora. Entonces decidimos hacer el primer inicio del cuento con estilo el libro álbum, pero estilo a un libro más que todo sensorial para niños pequeñitos de hasta 5 añitos. Entonces aquí pues hicimos así. Y pues ahí vamos. Entonces, Diana, ¿eso es con qué, con qué material eso es? Foamy. Ok. Es foamy, todo es foamy. Lo que pasa es que lo hicimos con varias texturas, pero todo en sí es foamy. Está muy lindo. Ay, está súper lindo. Sí, los dos están. Pero todo es foamy. Entonces acá pues vamos a seguir trabajando. Digamos que este sería el de la primera tutoría. Por ejemplo, le leo ahí un pedacito. Dice el principio, en un jardín de esmeraldas y rubíes donde las flores bailaban al ritmo del viento, vive una mariposa. Entonces ahí en ese pedacito, entonces utilizamos una de las de los conceptos que vimos en la primera tutoría. Y pues acá o sea, ya se dejó el espacio para seguir trabajando en las otras tutorías. Muy bien. Vale, Diana, muchas gracias. Por acá, ¿quién me había levantado manita? Claudia, creo que era. Es que tú querías. Es que estaba dormida. ¿Quién más por acá? Claudia. Dale. Buenas tardes, profe. La verdad, todavía no tengo pues acá como el bosquejo del libro, pero pues ya hemos pensado con mis compañeras, lo vamos a hacer es con relación a un koala. Entonces va a ser las aventuras de Coco el koala y pues vamos digamos que a mencionar todo lo que, por ejemplo, poesía, todo lo que vamos viendo del curso, lo vamos relacionando con cómo viven los koalas, o el koala que dice, o cuál es el problema, como también en la parte del ecosistema, y pues también va a ser como un libro sensorial. Ok, chévere. Me gusta cuando lo trabajan así porque es muy didáctico y aplica para muchas edades. Y además que pues lo que es los animales a ellos les gusta mucho. Sí, muy, muy bonito. Vale. Ada. Ya, es que pues Mayra pues va a compartir un video, por lo que yo que era un poquito grande, pues no lo tenemos como tal ya realizado, pero hicimos un bosquejo de cómo pues pensábamos hacerlo, pero ya Mayra comparte el video. Vale, vale. Ya, pues nosotros pensamos es prácticamente la mayoría en cartón, como que pueda girar cada pared y así mismo los niños pues puedan mirar cada cuento y pues obviamente no tan grande y pues se piensan los colores que llamen la atención de los niños y así como todo pues que algunas cosas sobresalgan y tenga varias texturas. Súper, qué chicas tan creativas, me encantan. Todas
Todas han sido muy creativas. Profe, este grupo es, mejor dicho, el mejor. Ya se va a dar cuenta por qué. Todos me han parecido lindos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Luz Dari. Luz Dari, por acá estamos esperándote. ¿Me escuchas, profe? Sí, sí, sí. Aparezco como Luz Dari Castillo, pero soy Jamie. Ok, dale. Profe, nuestro CIPA va a realizar el libro álbum tipo sensorial. Pues la idea es hacerlo con tela y o sea, que quede como blandito, como acolchonadito. Sí. También creo que pues estamos en esa decisión de si hacerlo tipo cuento, pues obviamente mezclando cada tema que hayamos visto. Pues estamos trabajando en ello, todavía pues no tenemos como para mostrarles porque estamos trabajando en ello, pero pues ya tenemos como la idea general. Ok. Vale, vale, gracias. ¿Y quién más? ¿Quién más? Ya todas pasamos. Listo, chicas. Entonces, bueno, me alegra muchísimo ver que están muy juiciosas haciendo el libro álbum. Y pues nada, ¿ustedes alguna ya escrito? No, profe, por mi parte no. Listo, pues nos vamos a soltar esa manita. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de escritura, pero entonces primero quiero que vayan y caminen un minutico, vayan y párense, porque yo sé que todas hemos estado acá todo el día, y se van a parar 2 minuticos y me van a traer algo, cualquier cosa, digamos algo raro, lo que se les ocurra que encuentren en su casa, tráiganme ese algo. ¿Listo? Y nos vemos en 2 minutos. ¿Listo, niñas? Me avisan cuando lleguen. Nos encontramos. Ya, profe. Tienen cuadernito y lápiz ahí, ¿cierto? Sí, señora. Permítanme un segundito, que es que estoy enviando el correo del link de enlace que tenemos que enviarlo a la universidad. Literatura. Y acá en el link, ¿dónde es que estamos?
Permítanme un segundo que es que estoy enviando. Ya lo envío y... Sí. Cuarto semestre, son cuarto semestre, ¿cierto? Listo, entonces tenemos, a ver, ¿qué se trajeron de por allá? ¿Qué se Yo tengo tienen? este muñeco, mire, usted Homero Simpson. Listo. Entonces tengan en cuenta porque ese va a ser el título, con esa cosita que trajeron, con el perro, el Homero, por acá veo como una bandeja transparente, como, bueno, con lo que se trajeron, o porque se va a hacer el nombre de su libro, de su cuento, que van a hacer ahorita, de su historia. Todas van a empezar que dicen que no han escrito y que, ay, no, profe, yo no sé escribir. Mi tío, que está chimoso. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ahí, Mafalda, ahí van a empezar a escribir de una vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, si quieren, no pongan el título todavía, pero tengan en cuenta que el elemento que ustedes tienen en la mano va a tener nombre, va a estar dentro del título y por ende va a estar dentro de la historia. Ustedes van a empezar a escribir suelto. O sea, escriban, miren, no se pongan a pensar en coherencia. No ¿sí? sirve el cero. Sino en lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra puede sonar muy redundante, puede, no sé, como les salga. No lo piensen tanto, déjense fluir. Y van creando una historia. Yo en algunos momentos les voy a decir, no sé, algunas palabras. Y ustedes tienen que involucrar esas palabras. Cuando yo les diga ya vamos a cerrar, entonces ustedes van dándole un cierre a esa historia, un final. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio durante 5 a 10 minuticos, no nos vamos a demorar más. Pero es un ejercicio de escritura que nos va a salir, y yo sé que nos va a salir chévere. ¿Listo? Entonces, lápiz en mano y vamos a empezar a escribir ya, lo que se les ocurra. Y yo les voy dando palabras. Las van incluyendo. Agua, que voy a ir a traer porque se me acabó. Primer palabra, agua. ¿Cuál, profe? No te escuché. Agua. Agua. Palmera. Calabaza. Sonido. Colchón.
Campana. Camisa. Sostener. Burbuja. Lo primero que vean al frente de ustedes. Y vamos cerrando. Vamos cerrando, vamos dándole un final. Sé que fue muy cortico, pero listo. ¿Alguien ya terminó? Están concentradas. Pues yo, pero no sé cómo quedó, profe. Ay, es lo de menos. Vamos a ir. Listo. La idea es que nos soltemos. Vamos soltando. Pues yo sé que estos deberían ser ejercicios más largos, pero es que tenemos harto. Listo. Entonces va primero Diana y luego Sandra. Bueno, dice, un día desperté y me pareció un día muy aburrido. Llovía terriblemente y solo veía por mi ventana mucha agua. Yo soñaba constantemente, más bien con una playa, acostarme al lado de una palmera, comiendo calabaza y solo en el sonido del mar. Pero mi realidad era detrás de una ventana, encerrada en una habitación. Me tiré al colchón sin nada que hacer y solo escuché el sonido de mi celular, como una campana de notificación. Quise tal vez cambiar de ambiente y decidí ponerme otras prendas. Y vi entonces una camisa muy hermosa que me gustaba mucho. Al sostenerla, pensé que tal vez no todo debía ser tan aburrido. Decidí salir de aquella burbuja, abandonar el pesimismo y la tristeza y realizar un cubo Rubik para pensar y ser más creativo. Ay, qué bonito. Muy bien, Diana. ¿Sí ven? Dicen que no escriben y ahí son, mejor dicho, me van a desplazar a mí. Listo, muchas gracias. Dale, Sandra. Bueno, profe, el mío también está como raro. Pero ustedes dicen que raro. Y por ejemplo, el de Diana me pareció lindo. ¿Ustedes qué opinan? Sí, ese estaba bueno. Ay, nosotros nos damos mucho palo. ¿Por qué nos damos un duro? Bueno, yo sí lo inicié como un cuento. Bueno, dice, había una vez una regla flexible verde y colorida. Un día tenía sed y tomó un vaso de agua. Luego, cuando calmó su sed, se sentó debajo de una palmera en una hamaca.
que había amarrado y se dio cuenta que había una mata de calabaza sembrada cerca. Al atardecer escuchó varios sonidos de distintos animales. Ya tenía miedo y fue a buscar un lugar donde hubiera un colchón para descansar mientras sonaba la campana. Cuando la encontró, se quitó su linda camisa a cuadros y la colocó en una rama para sostener la camisa. Cuando se dio cuenta que no todo era una burbuja de sueño, conoció el marcador y salieron siendo muy buenos amigos. Todo lo hacían juntos hasta que se fueron cada uno para su casa. Ay, muy bien. Pero no le han puesto título, ¿no? ¿Quién No, sería señora. ya? ¿Cómo? Que no, señora, no le hemos puesto título. Bueno. Jacqueline. Un frutero sin frutas. ¿Qué hace un frutero sin frutas? Eso se preguntaba el niño. A ver, el frutero sin frutas. ¿Será que mamá piensa que es para echarle agua? Claro que si lo miro, parece una palmera. Y por eso mamá está confundida. Eso le pasa al frutero por calabaza y no hacer ningún sonido para que le pongan frutas. Mamá dice que no hay plata para comprar frutas y tiene monedas bajo su colchón. La campana de la casa también tiene guardado dinero y también le vi en la camisa. ¿Será que no quiere sostener al pobre frutero? Le veo pasar por el frente burbujas y llenarse de libros en vez de frutas. Pobre frutero, definitivamente está en la casa equivocada. No saben para qué es. Ay, lindo, lindo. Están muy bonitos. Ay, son muy creativas, chicas. Listo, vamos con Julie. Bueno, el mío lo titulé así, Aprende de mi soledad. Mafalda era una niña muy consentida por sus padres, no le gustaba hablar mucho, pero es muy inteligente y siempre que quería expresar lo que sentía, lo hacía por medio de la escritura y para expresar sus sentimientos. Tomaba bastante agua. Un día soñó viajando en una calabaza hacia el mundo de las palmeras, pero escuchó un sonido muy armonioso de unas liras. Quiso escuchar con más atención estos sonidos y colocó un colchón para estar más concentrada. De pronto escucha una campana. Dentro de todos los sonidos era un apuesto príncipe con una camisa muy elegante y en sus manos sostenía una hermosa burbuja, en donde aparecía la imagen de su familia. Recordó que siempre tiene en su familia quien la acompaña. Ay, qué lindo. Lindo, lindo, muy bonito. Jessica. Sería Jessica, ¿cierto? Sí, señora. Como un cuento. Había una vez un niño llamado Jorge jugando con su balón en el patio. Él vivía con sus padres cerca de un río de donde sus raudales desbordaban mucha agua. La palmera que quedaba a la orilla del río fue creciendo hasta que empezaron a salir calabazas de esta palmera. Era algo inexplicable, además de que hacían un sonido muy extraño. Ya en la noche, Jorge, descansando en su colchón, pensaba en ello y fue a buscar una campana para llevarla a la palmera, pero no encontraba su camisa y no tenía con qué sostener esta campana. Saliendo de la casa, vio a lo lejos cómo del río salía una burbuja y rápido se fue corriendo con su triciclo a la casa y le contó a sus padres todo lo que le había sucedido en esa tarde y noche. Ay, qué lindo. Muy bonito, muy bonito. Bien, por acá. Adriana. Bueno, el mío dice, había una vez un señor llamado Homero Simpson, que su bebida preferida era el agua. En la mañana era lo primero que tomaba al despertar. Después salía a dar un paseo por la playa y le gustaba sentarse debajo de las palmeras. Un día se encontró una calabaza de la cual de la parte de adentro provenía un sonido extraño. La llevó a su casa y en el colchón de su cama la destapó. Para su sorpresa, dentro había una campana. Le gustó tanto que se la puso a su camisa para sostener su corbata. Mientras salía a mostrarle a su familia, cuando
cuando empezó a ver muchas burbujas, las cuales salían desde su computador. Le causó mucha curiosidad. Después fue a visitar a sus hijos y le contó con gran alegría todo lo extraño que le había pasado ese día. Muy bien, muy bonito. Ay, no sabía que escribía tan bonito. Sí ven, niñas. Y ni siquiera lo pensaron. La verdad, sí señora, es muy cierto. Uno entre más piensa, como que menos hace. Sí, o sea, no, el ejercicio es eso. No lo pensemos tanto, porque a veces, no, entonces tiene que ser algo sobre tal cosa. Y miren que así solito va saliendo. ¿Listo? Vamos a hacerlo con Xiomara y Lady y vamos a avanzar al otro ejercicio y ya las que no me han participado me van a participar en el otro ejercicio, porque es que si lo hacemos todas no alcanzamos a hacer todos los ejercicios que quiero hacer. ¿Listo? Xiomara. Ya, ahí. Oh, pequeño. Ay, espera que me quité eso. Ya. Oh, pequeño, recuerdo los años de guerra, cuando el cielo se tintó de rojo y a quienes se les arrebató su libertad y cayeron a un agua helada de desesperación. En una de mis batallas, recuerdo bien a mi pequeño avión, el que aterrizó en una isla llena de palmeras. Al observar dicha isla, solo vistaba muchas calabazas. No había ningún sonido y me sentía tenso. Al caer la noche, ay, espere, qué pena. Me recosté en el duro suelo. Quería mi suave colchón, pero estaba en un lugar desconocido. Al amanecer sonó un tintineo. Así que observé dónde estaba dicha campana. Estaba en una camisa que estaba colgando en una de las palmeras. La sostuve y recordé con sollozos a mi madre. Tenía hambre, así que decidí ir a pescar. Vi burbujas y me abalancé hacia dicho pez. Tenía miedo, tenía hambre. Buscaba la manera de volver a mi hogar. Sí, dicho hogar, el que me ahogaba de muerte y tempestad. Pero allí estaba mi esperanza, porque tú, pequeño, habías nacido. Ya, eso es todo raro. Se fue la profe. Yo hablándoles y con el micrófono apagado. Fíjese, la profe, no la veo. Sí, todos están muy lindos, ¿sí ven? Y ustedes no, a veces falta de creer en uno mismo, todos están súper lindos. Como, bueno, digamos que, es que no quiero dejarlas acá como en visto. ¿Qué dice, niña? ¿Seguimos el ejercicio completo o retomamos el otro? Lo digo porque no quiero dejar algunas sin que quieran hablar y no escucharlas. Y creo que sigamos el ejercicio. Sí, escuchémoslas a todas. Sí, es yo que quiero, sí, también me parece como, listo, vamos con Lady, Diana. Listo, profe. Entonces, pues bueno, no sé cómo me quedó. Qué rapidez buscar algo de imprevisto. Es complicado sin saber. Corro por la casa, cojo varias cosas. Decidí una que me pareció chistosa. El agua con la que me bañé estaba muy caliente. Me falta una palmera para tener en mi casa. Me acuerdo que debo hacer la comida y de pronto hago calabaza. Afuera de mi casa llora un niño por culpa de un perro. Produce un sonido fuerte. En el tercer piso está mi cama, con el colchón que me espera con tanto frío. A las 5 suenan las campanas de la iglesia, pero donde estoy no escucho. La camisa que tengo
es de color negro y debo sostener mi cabello para que no se me venga a la cara. Me acordé que el perro de la vecina se llama Burbuja y que tengo el computador encendido, pero al escuchar la voz de la profe decir, vamos cerrando, no sé qué más escribir, pero bueno, siento que estuve haciendo algo que nunca había hecho. Me siento feliz y ansiosa al leerlo. Ay, qué lindo. Qué bonito. Listo, vamos con quién seguía. Acá, Diana. Yo, profe. Profe, es que a mí me está sonando, yo siento que va a empezar. Dice, esta maquinita es un blindador para celulares. Su función es hacer que los celulares sean un poco más difíciles de dañar, que se le pueda echar agua e incluso se le pueda caer un coco de una palmera o aplastar con una calabaza, pero su sonido y su pantalla seguirán como nuevos. Puedes incluso meterlo debajo de tu colchón, pero su sonido será igual, como si tuvieras una campana a tu lado. Puedes incluso envolverlo en tu camiseta y lo sostendrás fácilmente. Quedará brillante como una burbuja, pero también puedes rayarlo con un marcador y no pasará nada. Es un producto innovador que te ayudará a cuidar tu celular. No, está bien porque es que no todas, o sea, yo no di un parámetro de que tenía que ser encaminado hacia algo. Dije, escriban libre en lo que les salga. Y yo no veo nada incoherente en ninguna. Todos me han parecido muy lindos. Vamos con Isabel. Bueno, caminando por mi casa encontré un objeto extraño con varias formas. Se me ocurre meterlo al agua porque está muy sucio. Creo que proviene del mar enterrado junto a las palmeras, pero ¿cómo llegó hasta mi casa? ¿Será que estaba dentro de una calabaza? Al dejarlo caer produce un sonido fuerte como el de una campana. Quizás me sirva para sostener el colchón o para hacerle burbujas a mi hija que le encanta tanto. Veo a mi hijo frente a mí con esa camisa que lo hace ver bello. Y al final este objeto que encontré será un misterio o simplemente un objeto perdido. Muy bien, qué lindo. Y si ven cómo empiezan a hilar todo, incluso escribiendo de la nada y dándoles palabras al azar, ahí lo asociaron súper bien. Vale, gracias Isabel. Claudia. Bueno, profe, el mío es este cactus. Entonces fue muy chistoso porque, pues, empezar a narrar algo, pues fue como, fue mucha risa, ¿no? Empezar a escribir. Entonces se llama el cactus maraquero. El cactus maraquero quiere tomar agua para comenzar a cantar en la fiesta de sus amigas, las palmeras, porque ellas son alegres y les gusta compartir con las calabazas, mientras el cactus les canta sus canciones favoritas con gran sonido para que todos escuchen la fiesta hasta la madrugada. Mientras el colchón está vacío, nadie quiere ir a dormir hasta que suena la campana que indica que son las 6 de la mañana. Pero el cactus cambia su camisa y sigue sosteniendo sus maracas con las que nunca deja de cantar. Mientras las burbujas salen de la pantalla del computador en la animación de la fiesta, el cactus maraquero siempre vive feliz, vive de fiesta y anda alegrando la vida con todo su canto. Ay, qué lindo. Muy bonito. Vamos con Nada. Bueno, dice, mi perrito Doki, bello y puro como agua de un manantial, con un apetito inmenso peor que el de mi tío, pero aún así come calabaza como el alimento más exquisito. ¿Qué miedo le da nadar? No le gusta bañarse y tampoco ir al mar a ver palmeras. Ropa no usa, orina las camisas, pero jamás el colchón que compartimos. Cuando escucha un sonido extraño, ladra de manera impresionante y creciente. Qué difícil es sostener la calma cuando se alborota. Su novia Miel es muy curiosa y ella juega con burbujas y aunque no es muy celosa, no le deja tener celular. Muy bonito, muy bonito. Y si ven cómo nosotras también podemos jugar a la imaginación de la fantasía, de hablar, de que los animales hablen, de que todo esto,
Y no somos niños y no la creemos cuando lo estamos haciendo, ¿no? Bien, vamos con Isabel ya. Isabel me parece que ya había pasado. Sí, señora, ya. Andrea. Bueno, yo escribí porque pues estoy en el negocio de mi papá y tenía, o lo que vi cuando se me dijo que trajéramos algo, fue pues la vitrina de los postres y almojábanas y demás. Entonces le puse como título Los postres de la abuela. Entonces dice, qué delicia, qué emoción. Soy feliz con los postres que prepara mi abuela Pris. Se me hace agua la boca con tan solo mirar las almojábanas, las garullas y el requesón, el dulce de coco el dulce de coco del fruto de una palmera tan alta como un edificio. Me como toda mi calabaza a cambio de saborear un delicioso requesón. El sonido que produce el arequipe al cocinar me avisa que ya casi va a estar. Luego de haber comido todas las ricas preparaciones, me recuesto en mi cama, en mi cómodo colchón. Descanso por un buen rato hasta que la campana de la iglesia me avisa la hora que es. Me cambio mi camisa para salir a misa. Tengo que sostener la canasta de las limonas. Estando en la iglesia me siento como en una burbuja en la que soy feliz con todos los niños que están frente a mí. Hoy ya fui a misa, ya saboreé todos los deliciosos postres. Ahora vuelvo a mi casa a descansar para mañana volver a empezar. Ay, muy bien, muy bonito. Les acabo de enviar la asistencia porque después me embolato y se me olvida. ¿Quién seguía por acá? Es que ahora me salí. ¿Quién seguía? Mayra. Bueno, dice así. Yo cogí un remedio de mi hija. Bueno, se llama Sulcin. Dice, había una vez una niña que se había enfermado del estómago y se tenía que ir para el médico a que le recetaran un medicamento. Y el doctor le dijo que tomara agua y ella dijo que eso no le iba a servir. Así que le recetó sulfato de zinc y le dijo que se lo tenía que tomar cada 6 horas debajo de una palmera para que hiciera efecto y que al llegar a casa tomara jugo de calabaza. Y a ella no le gustaba y dijo, ¡qué asco! Entonces, al transcurrir arriba de su casa, escuchó un fuerte sonido. Eran 2 carros que se habían chocado. Al llegar a su casa, se acostó sobre el colchón y al acostarse sonó la campana. Din don. Como ella al llegar se quitó la ropa, se puso rápidamente una camisa. Al salir, había llegado un pedido de ella. Ay, espérame. Es que escribí algo enredado. Un producto de ella. Era un burbujero que era para poner sobre la nevera. Muy bien. Bien. Profe, una preguntita, es que en la asistencia no se deja colocar el nombre. Sí, puse ahí nombre completo. Permíteme un segundito, voy a revisar. No, profe, solamente sale el código, la fecha y el grupo 1 nomás. Listo, voy a modificarlo, porque de pronto parece que sí fue como... si es que salía acá. No aparecía el obligatorio. Espérate un segundo. Si quieren, vamos siguiendo mientras yo corrijo acá que sí fue error mío, qué pena, con Jenny. Bueno, mi Ashley, en mi cuento se llama Ashley. Había una vez una perra llamada Ashley que se perdió en una selva muy grande, donde había cascadas grandes y a Ashley de tanto caminar le dio sed y se acercó a la cascada a tomar algo. Luego salió de la cascada, se encontró una palmera grande donde se rascaba su espalda. En una
bueno, salió de ahí de rumbo, tanto que caminaba, le dio hambre y se encontró una rica calabaza donde a través de su boca realizaba sonidos. Después de eso encontró una casa donde se encontró un colchón y se arropó con una camisa. Ahí, pero de pronto escuchó una campana, salió y estaba sostenida sobre una burbuja donde se movía de lado a lado. Y se asustó. Cuando salió de la casa, se encontró una gorra, se la puso y siguió de rumbo a encontrar a su amada dueña. Ay, qué bonito. Están muy lindas todas las historias. Bueno, nos queda Ingrid. Bueno, la meditación. Como dice un filósofo, nadie se baña 2 veces en el mismo río, y así son las personas, somos como el agua, que se deja fluir. Cuando hieres a una persona no la encontrarás ni siquiera en la misma persona. Ahorita mi cabeza es como una calabaza gigante llena de pensamientos con sonidos tristes. Me tiro en mi colchón y me hundo en mí misma. Escucho la campana de mi celular, me levanto y me pongo la camisa que huele a él. Sostengo su aroma de amor y traición. Quisiera meterme en una burbuja y estrellarme contra la pared. Muy bien, muy bonito, un poco más para grandes, pero está bien. Lo importante es que es para que nos vayamos soltando y es libre. Bueno, quiero que me cuente alguien cómo se sintieron con el ejercicio. Falté yo, profe. Ay, discúlpame, es que no te vi la mano levantada. Qué pena. Ya la había bajado, profe. Ah, ok. Dale. Bueno, yo traje un cactus, pues quedó como rarito, pero bueno, ahí va. Se llama el cactus soñador. Esta es una bella historia de un cactus alegre y feliz al que le encantaba refrescarse en la cristalina agua de la laguna que llegaba al jardín donde hay una gran palmera, esbelta que provee de sombra a una gran calabaza que cultiva la señora del jardín. Ella, con sonido de la música relajante, hace florecer las hermosas rosas de él. A lo lejos vi venir el gracioso jardinero que se sentó en el colchón. Estaba tan cansado que se durmió y soñó que tenía una camisa mágica que le cumplía todos sus sueños. Entre arcoíris y burbujas pudo sostener el pequeño y feliz cactus realizando sus más lindos y anhelos sueños que tenía guardados en el vaso de su profundo corazón. Ay, qué bonito. Qué bonito, los aritos. Todos están muy lindos. Ya revisto ahorita lo de, es que la asistencia sí no la había hecho, entonces como estoy más atenta en ustedes, entonces por eso de pronto, pero ya ahorita la hago otra vez. Niñas, cuéntenme, ustedes las vi como al comienzo, ay, es que yo no escribo, es que nunca he escrito, y con pena, no, acá nos vamos a quitar eso de la pena, porque acá no se trata de cuestionar ni nada, no, estamos todas aportando desde lo que nosotras vamos sintiendo y vamos avanzando, y la idea es que nos vayamos soltando en todo, no solamente en la escritura, sino en todo. Xiomara creo que ha levantado la mano primero. Vale, dale. Sí, dale, no te preocupes. Eso es Profe. Listo, ¿quién seguía? ¿A Adriana? Sí, señora. Dale. Profe, la verdad fue una experiencia. Digamos, yo empecé a escribir y a medida que su merced me iba editando, de una vez iba metiendo las palabras y ahora que, digamos, como que me puse después a leerlo y realmente, o sea, créanme, profe, que nunca me imaginé pronto que yo llegara a escribir, por lo que yo le digamos, se me dificulta un poco ordenar mis ideas, ¿sí? O sea, yo puedo tener muchísimas ideas en mi cabeza, pero a la hora que de pronto las voy a plasmar o que voy a, o sí, lo quiero hacer, se me dificulta muchísimo, no sé por qué. Entonces, y digamos, no sé, digamos como que la forma de expresarme o de hablar tampoco no es que me sirva mucho. Entonces, desarrollando esto, como usted me iba editando, yo así mismo, me iba escribiendo, y cuando vi el resultado, pues realmente quedé sorprendida con el resultado. Ay, qué bonito. Me alegra, Adriana, y la idea es eso, que empecemos a creer más en nuestras capacidades. A veces nos damos muy duro, y yo creo que no hay peor
persona que nos juzgue que nosotros mismos. Y claro, hay que exigirnos, sí, pero no hay que juzgarnos. Exigirnos y juzgarnos es diferente. ¿Listo? Y hay que ver las potencialidades que tenemos y a veces no nos damos cuenta de eso, pero hay que desarrollarlas, hay que darse cuenta de lo que valemos y lo que hacemos. Sí, ¿Listo? profe, es verdad. Lady. Profe, es que faltaba yo. Ay, discúlpame, pero No, es que tranquila. no vi No, manita levantada, no, perdona. la verdad es que como hablé lo de la asistencia, entonces creo que se me bajó la manito. Ah, ok. Pues obviamente hablando sobre lo que su hermano estaba diciendo, que si la compañera de Adriana, pues ella tiene razón, uno se juzga mucho y uno piensa que no puede realizar las cosas, pero digamos la actividad que estás realizando la profe, pues me pareció muy interesante porque pues a medida que su merced iba haciendo una palabra, como que rápidamente uno la agregaba y no era consciente, digamos, de lo que iba a escribir uno después, pero entonces al uno ya leerlo, se da uno cuenta de que sí combina la oración o lo que va uno a realizar. Entonces, por lo menos en mi caso decía, el día de hoy encontré una pulsera que tenía mi hija en la habitación, que le dio su amiga cuando tomaban agua en el parque. Esta pulsera estaba abajo de la palmera cuando Victoria la vio y le dijo a Valentina, mira esa calabaza que está al lado de la palmera. Luego Valentina, al hacer un sonido se sorprendió al ver que su amiga buscaba un colchón donde descansar un rato. Pero las campanas de la iglesia no dejaban de sonar. Victoria le dice a Valentina que sí le puede sostener la camisa mientras ella hace unas burbujas. Pero Valentina le dijo que no porque veía el reloj y era muy tarde para jugar y debía ir a casa con mamá porque debía cenar. Qué bonito, Lady. Qué bonitos todas las historias. Y mira que con eso ya mejor dicho podemos hacer una historia completa con todo lo que han hecho ustedes hoy. ¿Alguien más me quiere contar su experiencia o...? Yo, profe. Dale. Bueno, yo, como les decía, y yo creo que ya mis compañeras, para la lectura soy muy floja, ¿sí? Pero cuando dice así de creatividad o uno inventar cuentos o eso, pues eso sí me gusta. Entonces, pues lo primero que se me vino a la cabeza fue mi perrita, porque pues hace poco se me perdió. Entonces, pues ya uno dice, tiene uno como algo para hacer, pero pues uno a veces, uno mismo como que duda de las capacidades que uno tiene para poder hacer las cosas. Entonces, yo creo que esto es una experiencia muy bonita y como que uno vuelve como atrás de lo que de pronto uno cuando le tocaba en el colegio que inventar cosas y uno a veces le daba tanta pereza o personalmente, ¿sí? Entonces, pero es fue una experiencia para mí hoy muy significativa porque pues gracias a eso pues digo, uno sí puede, ¿sí? Sino que a veces uno mismo como que se enseña o se atropella una de las cosas que uno tiene la capacidad de pronto de hacer mejor o de pronto de experimentar muchas cosas más bonitas a través de la literatura. Vale, muchísimas gracias, Jenny. Ingrid. Bueno, digamos por lo que, como su merced nos estaba dictando las palabras, digamos que uno no tenía el tiempo de decir, no, esto no me quedó mal, no, esto como que no concuerda, sí, como de uno juzgarse a sí mismo, sino tenía que improvisar y fue como así fluyó todo. Sí, a veces nos pensamos tanto y nos repensamos. Entonces, exacto, lo que dice Ingrid es muy cierto. La idea del ejercicio es ese, no tener no tener el tiempo para corregir, porque si tenemos el tiempo, seguramente lo que vamos a decir, ay, no, mejor pongo esto. Entonces empezamos a pensar mucho y a repensarnos. Entonces, ¿por qué a veces no nos dejamos llevar y nos dejamos fluir? Este ejercicio es lo que nosotros llamamos, los de las personas que escribimos, soltar la mano. Es como el niño cuando empieza a escribir. Si se dan cuenta ustedes que al niño toca enseñarle, que coge el lápiz así, que no lo agarres de esta manera, que el trazo, que la línea, que el coloreado, que el entorchado, todo eso lo trabajamos nosotros con los niños para que llegara a qué, para llegar a algo. Pero ustedes como ya saben escribir y eso, entonces tenemos que aprender es a soltar la mano para escribir fluidamente. A veces, incluso yo que he escrito, yo a veces me pongo a mirar las cosas que yo he escrito y yo digo, ay, no,
que yo escribo, pero más desde la dramaturgia, ¿sí? No escribo tanto el cuento ni nada de eso, sino, y yo miro y yo, no, pero esto no me cuadra. Y a veces cuando uno ya quiere ser técnico, uno se da más palo todavía. Porque yo les digo, no se den palo, pero uno siempre se va a dar palo. Pero entonces miren que a veces esos ejercicios no creemos que tenemos la capacidad, pero miren que sí. Entonces, mi reflexión es, ábranse un poquito a todo. En las otras clases van a ser también, digamos que hoy lo hice de esta manera porque igual yo les había dicho, vamos a escribir mucho, ¿cierto? Vamos a escribir, se van a soltar, vamos a escribir de otras maneras en las clases que vienen y nos vamos a dar cuenta que sí tenemos muchas capacidades. Vamos a bailar, vamos a hacer teatro, vamos a hacer de todo un poquito aquí. ¿Listo, niñas? Bueno, digamos que como para ahí me siento sin cámara, me siento y les quería mostrar acá. No mire, si quieren les doy 3 minuticos, intento cacharrear mi camarita, a ver si la logro conectar, que les quería mostrar acá unos elementos, unos títeres y unas cositas que tengo. De pronto reiniciando el equipo, si quieres. Yo creo. Me tocaría salirme y volvernos a conectar, si les parece, en 3 minuticos, mientras lo reinicio, porque si no, no sé. Dale, profe. Vale, regáleme en 3 minuticos.